Bueno, vamos a hablar de Cristo, continuar hablando de Cristo, el mediador, y vamos al capítulo número 8 de nuestra confesión, el párrafo 2, donde quedamos la semana pasada, y ya hemos estudiado anteriormente en el párrafo 2, en nuestro tema, Cristo como la segunda persona de la bendita Trinidad. Ya lo estuvimos viendo y vimos 3 enunciados que nos mostró la confesión de fe, y el primero es que Cristo es divino y eterno, así como lo dice la confesión. El segundo es que es de la misma sustancia con el Padre, y el tercero es que es el creador y gobernador del universo. Y después de haber comprendido que Cristo también es creador y no criatura, entonces vamos a considerarlo relacionado con su encarnación, y ahí es donde estamos. Entonces vamos a ir allí a la confesión. Sí, venga a ver si por aquí, aunque quedó muy lejos. Sí, bueno, me alcanzo a ver ahí, sin problema. Si lo puedo dejar aquí, pues mejor. No, mejor así. Gracias. Mire, hasta la providencia, sin buscarlo, me salió de una vez Cristo el mediador. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas. Hasta ahí estuvimos, y luego dice que ha hecho todas las cosas que ha hecho. Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. Ahí es donde vamos a estar, aunque de ahí en adelante vamos a hablar de la encarnación. Tiene que ver con la encarnación. Entonces vamos a ver hoy la encarnación del mediador, y vamos a ver 2 cosas: lo que es el tiempo de su encarnación, que nos lo presenta el párrafo número 2, y también la forma de su encarnación, y ahí la vamos a seguir desarrollando. Entonces vamos a ver el tiempo de su encarnación. Como podemos observar, allí los autores de la confesión de fe citan un texto de las Sagradas Escrituras, y es Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Y ahí dice, en el cumplimiento del tiempo, ¿no? A su debido tiempo. Creo que tienen la confesión de fe ustedes allí, y dice, al finalizar, dice, cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino la plenitud del tiempo. Y aquí está hablando del tiempo en que se dio su encarnación. Ya recordando anteriormente que el mediador se dio en un contexto del plan eterno. Es decir, que Cristo ya estaba en la eternidad, y luego entonces Él es enviado por el Padre para ser mediador y cumplir 3 funciones: sacerdote, rey y profeta, ¿cierto? O sea que la única forma de poder ser mediador sería en su encarnación, ¿sí? En su encarnación. Y vamos allí con la Biblia a Gálatas capítulo 4, el verso número 4. Dice el apóstol Pablo lo siguiente en Gálatas 4:4, para hablar del cumplimiento del tiempo. La confesión de fe que ustedes tienen no cita sino Gálatas 4:4. La segunda confesión, bueno, es la misma, pero aquí cita otros textos más. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Podemos ver entre líneas lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo dice que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en el cumplimiento del tiempo, y que obviamente, como lo sigue diciendo la confesión de fe, tomó naturaleza humana, y en este caso tomó a una virgen, que fue María. Y aquí dice nacido de mujer, pero también habla de una dispensación en la cual nació Cristo, y fue bajo la ley. Creo que entendemos que hay 2 grandes dispensaciones que dividen la historia redentora, y podemos ver la dispensación antigua, que es el viejo pacto, y la nueva, que es el nuevo pacto, ¿no? Entonces, cuando observamos esto, Pablo habla del cumplimiento del tiempo. No fue antes ni después. Fue en el tiempo en que el Padre había determinado. El Padre había determinado que no era
Recuerden ustedes cuando se hizo la promesa del Redentor. ¿Cuándo fue que se hizo la promesa del Redentor? Por primera vez en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuántos siglos, cuántos años, cuántos milenios pasaron para que se cumpliera? No fue en el tiempo de Adán, no fue en el tiempo de Adán y Eva con sus hijos Caín y Abel, no fue en el tiempo de Noé, no fue en el tiempo de Abraham, no fue en el tiempo de la nación de Israel, no fue en el tiempo de David, fue en el tiempo que Dios había establecido, y es cuando viene el nuevo pacto. ¿Cuántos siglos habían pasado ya cuando Cristo se encarnó? Entonces, una de las cosas que hacen los autores de la confesión de fe es puntualizar y precisar eso, de que Cristo se encarnó en el tiempo determinado por el Padre. ¿Qué nos muestra eso? Que ya estaba preordenado aún el nacimiento de nuestro Salvador. Otros pasajes que citan aquí es Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego en el 14 dice, y aquel verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, tabernaculizó. Es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y claramente Pablo cita cuando, no dice, bueno, simplemente no, pues obviamente que Pablo lo tenía presente, el tiempo en que vino, pero dice en el cumplimiento del tiempo. Así lo define el apóstol Pablo. Entonces, no fue un día antes ni fue un día después. Entonces, y en el contexto de su encarnación, fue bajo la ley. Pero Cristo ya estaba antes de su encarnación. Cristo es eterno. Por eso es que el Padre es eterno, porque tiene también un Hijo eterno. ¿Sí? Cristo ya estaba antes de la creación, y podemos ver en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes de que empezara la historia, el principio, los orígenes, ya Cristo estaba. Y Cristo fue creador, como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces aquí podemos observar el tiempo de la encarnación, como lo dicen la Biblia junto con los autores de la confesión. Luego podemos observar allí en la confesión la forma de su encarnación. Vamos a seguir leyendo lo que dice la confesión. Dice que tomó la naturaleza humana, en la cual tenía todas las propiedades esenciales y sus debilidades concomitantes o sus debilidades comunes. Comunes o afines ¿con quién? Con el género humano. Si tomó naturaleza humana, entonces tomó todas las propiedades esenciales, atributos, virtudes también, y también debilidades comunes que nosotros tenemos, pero claramente hacen una salvedad los autores de la confesión junto con la Biblia, es que el mediador no tenía pecado, no tenía pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa tres cosas. En primer lugar, que la naturaleza divina hace algo, y es que adopta la naturaleza humana, no la humana adopta la divina. Y en segundo lugar, que en su naturaleza humana tiene todo lo que el ser humano posee. Es decir, la segunda persona de la Trinidad no solamente es Dios, sino que también es hombre, y en su naturaleza humana tiene todo lo que el ser humano posee. Solo lo que él, no solamente lo que el ser humano posee, tiene, ¿sí? Sino que también hay algo interesante. Como lo dicen los autores de la confesión de fe, en esa naturaleza no posee ni una pizca de pecado. Ni una pizca de pecado. Ahora, ¿cómo? Buenas noches. ¿Cómo funciona eso? Pues hermanos, a través de la historia se ha tratado de dar explicaciones que la verdad son innecesarias. Son innecesarias. Algunos dicen, ¿por qué Cristo, si tomó naturaleza humana y María era una mujer pecadora, porque no era perfecta, cómo es que su hijo nace de manera pura? ¿Ve? Entonces se habla de la identidad seminal, y la identidad seminal es que el que lo engendra es el Padre, es santo, es perfecto, por lo tanto el pecado no permea eso. Bueno, eso es un tipo de, digámoslo así, de hacer teología, pero en concreto la Biblia no nos enseña nada, ¿no? Entonces hay disputas no, sino debates al respecto. Entonces entendamos eso, en su naturaleza humana tiene lo que todo el ser humano posee, solo que él no posee ni una pizca de pecado en su naturaleza humana. Bueno, ¿Cristo fue tentado en todo? ¿Sí o no? Pero no tuvo pecado.
Cristo fue tentado en todo, pero no tuvo pecado. Es decir, que Él era humano en todo el sentido de la palabra, así como entendimos que Él era divino en todo el sentido. ¿Recuerdan que ya lo vimos? Él era Dios. Ya lo vimos. Ahora, esta era la única forma, en tercer lugar, esta era la única forma en la cual podía ser mediador, tomando la naturaleza humana. Tomando la naturaleza humana. De otra manera, no podía ser mediador. Entonces, vamos a considerar las dos cosas, tanto la humanidad como la divinidad de Cristo. Y es importante que al considerar las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, ¿cuántas naturalezas hay en la persona de Cristo? Dos naturalezas. Pensemos en lo que afirma la Biblia sin entrar en especulaciones. Y una de las cosas que debo decirles es que este es un tema o este es un asunto de misterio, como se llama. Es algo misterioso. Es algo que la Biblia presenta, ¿sí? Que Cristo es la persona de Cristo, la tercera persona de la Trinidad que tiene dos naturalezas en una persona. Escuchen bien, dos naturalezas en una persona. Y es misterioso, la Biblia presenta eso, pero es misterioso. Es decir, que Dios simplemente afirmó en las Sagradas Escrituras que su Hijo es tanto divino como humano y que esas dos naturalezas están en esa persona, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, que hay esto, que hay aquello, que mire que este pasaje, que mire, bueno, podemos decir un sinnúmero de cosas, pero vamos a ir entonces a lo que dicen las Escrituras. Entonces vamos a tratar de hacer una explicación, entre comillas, de las dos naturalezas en una persona. Entonces, como voy a tratar ahorita vamos a ir a muchos textos, entonces, si alcanzamos, ¿no? Porque no creo que, aunque hay buena lámpara, ¿no? 6:38. Apenas 8 minutos. He avanzado. Qué bueno que no haya luz, así avanzo más rápido. Vamos entonces a hacer esa explicación, ¿no? Entonces, en primer lugar, las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, es importante entender esto, que dentro del marco de la teología o dentro del marco del estudio doctrinal, a la luz de las Escrituras, las dos naturalezas de la persona de Cristo, la humana y la divina, son inseparables. Escuchen bien, son inseparables esas dos naturalezas. Bueno, ahora, cuando estoy hablando cuando el Hijo adopta la naturaleza humana. Luego de que el Hijo adopta la naturaleza humana, son inseparables. Pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿Cristo sigue siendo humano y divino en el trono de gloria después de su ascensión? ¿Sí o no? ¿Y cómo saben? Por la afirmación que se está haciendo, ¿no? Si son inseparables, bueno, escuchen bien, inseparables. Jesús será para siempre, después de que adopta la naturaleza humana, escuchen bien, Jesús será para siempre Dios hombre. Dios hombre, totalmente Dios y totalmente humano. Dos naturalezas distintas en una persona. Pregunta, ¿antes de su encarnación también era totalmente Dios y totalmente hombre? ¿Sí? No. Gálatas 4:4 nos habla y también Juan 1:1 y Juan 1:14. Entonces, antes de su encarnación era divino, luego en su encarnación es divino humano. Un poco confuso, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces Jesús, luego de su encarnación, será por toda la eternidad el Dios hombre. Totalmente Dios y totalmente hombre. Dos naturalezas distintas en una persona. Y vamos a ir a un pasaje que quiero mostrarles. Ya lo veo como débil. Cierto, ya se bajaron las luces. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Hechos 1:11. Permítanme. Hechos 1:11. Dice, Lucas registra algo aquí, y es la segunda venida de Cristo respecto en el contexto de la ascensión, ¿no? Y aquí dice, los cuales también le dijeron. ¿Recuerdan qué era lo que pasaba? Los discípulos
¿qué vieron a Jesús? Que lo ocultó una nube, ¿sí? Se fue en una nube. El 11 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y luego dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, vea lo que dice Lucas y registra Lucas diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo se fue? En cuerpo. En cuerpo. Muy bien. Quiero que estos conceptos les queden claros. Estos conceptos son importantísimos. Entonces, vuelvo otra vez a repetir, las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina, ¿se pueden disolver? No. Son inseparables. Siguiente pregunta, ¿Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre para siempre? Sí, muy bien. Eso es importante. Entonces, la humanidad y la divinidad de Jesús, es importante tener en cuenta que no están mezcladas, sino que están unidas sin la pérdida de una identidad separada. Porque hay herejías en torno a esto, ¿no? Hay herejías en torno a esto. Después las vamos a ver. Algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de la humanidad. ¿Creen ustedes que sí es eso así? Algunas veces Jesús se conducía bajo las limitaciones de la humanidad y otras veces con el poder de su deidad. ¿Qué dicen ustedes? O en ambos casos, las acciones de Jesús procedían o emanaban o estaban dentro de la misma persona. ¿Qué consideran ustedes? O sea, no podemos decir que Cristo se comportaba unas veces como Dios y otras veces como hombre. Eso es un error, ¿no? No podemos explicar en detalle, pero no podemos ver eso. No, es que unas veces abandonaba como intermitente, abandonaba su naturaleza humana y luego se comportaba con su naturaleza divina. No, estamos hablando de un solo ser, una sola persona, ¿no? Entonces Jesús tuvo dos naturalezas, pero una sola personalidad. En resumen, Cristo es totalmente humano y totalmente divino. No hay mezclas o disolución o, ¿cómo fue que lo dije yo anteriormente? ¿Cuál sería la palabra? Se me perdió. Cuando se disuelve, bueno, algo así. Ni tampoco hay confusión de ninguna de las dos naturalezas y que Él es una unidad en una persona para siempre. Por lo tanto, no hay una mezcla y tampoco hay una separación de dos naturalezas que están y tienen un comportamiento simplemente unas veces como Dios y otras veces como hombre. Ahora, cuando hablamos de la deidad, yo no quiero detenerme aquí porque aquí hemos hablado muchas cosas al respecto, ¿cierto? Pero sí quiero que veamos su plena humanidad. Ya vimos sobre la deidad, ¿cierto? ¿Están ustedes convencidos de que Cristo es Dios? Porque la Biblia nos lo enseña, ya lo estudiamos, ¿cierto? Sí, entonces podemos hablar un poco de la humanidad. Y aquí nos detendremos para explicar la afirmación de la confesión de fe respecto al hecho de que Cristo toma la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales, porque así lo dice la confesión de fe, y sus debilidades afines con nosotros, pero sin pecado. Lo pueden ver del numeral 2 al 5, ¿no? Ahí lo pueden notar. Ahora, vamos a ver 7 argumentos para probar la verdadera humanidad de Cristo que dejan clara la afirmación de la confesión de fe. Esas 7 afirmaciones las encontré en el comentario de la confesión de fe de Sam Waldron y me parecieron muy precisas, muy claras. Esas 7 afirmaciones las quiero traer a ustedes para que las consideremos. Entonces vamos a ver la primera consideración y es la promesa de un hombre. La promesa de un hombre nos muestra que Cristo es humano. Las predicciones y profecías del Antiguo Testamento prometían que el Mesías de Israel sería un hombre. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Vamos allí, ahora sí vamos a utilizar la Biblia. Miqueas 5:2. Vayan a sus dispositivos. ¿Quién quiere leer Miqueas capítulo 5, versículo 2? ¿Sí?
será el que ha de ser gobernante de Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mire lo que dice el pasaje. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí dice de los días de la eternidad o estoy confundido? Bueno, ¿qué está prometiendo Miqueas aquí? ¿Qué está prometiendo? El Mesías, ¿cierto? Esto es una profecía acerca del Mesías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Y estamos hablando de hombre. ¿Dónde nace Cristo? En Belén. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre. Aquí habla de hombre. Es la promesa de un ser humano. ¿Ve? Por tanto, el Señor mismo dará señal. ¿Cuál es la señal? Que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que el Evangelio, según San Mateo, lo traduce como Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Otro texto más adelante en Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido. Vea la promesa de un ser humano que vendría. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aquí vemos la profecía, ¿cierto? ¿La profecía de qué? De un ser humano, ¿cierto? Que vendría. Obviamente estamos hablando de que es divino y humano. Y ahí está también, vea, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. No es que ese niño que iba a venir era el mismo Padre. Eso es absurdo. Es decir, es de la misma esencia, de la misma sustancia, consustancial. Entonces dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí nos da otro texto, nos confirma la promesa clara de un hombre. Génesis 3:15, la primera promesa, y es el protoevangelio o la primera promesa del evangelio. Recuerden que el primer hombre en la tierra que escuchó el evangelio, ¿quién fue? Adán. Adán fue el primero que escuchó el evangelio. Y Génesis 3:15 se lo deben saber de memoria. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente suya. Esta, y tú le dirás. Habla de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer se ve en promesa, ¿cierto? En elementos como en el tiempo de la ley, como los sacrificios, el sacerdocio, el tabernáculo. ¿En quién? A través de la historia de la redención, Cristo. Cristo vendría. Y ahí está hablando de hombre, la simiente de la mujer. Bueno, en Génesis 17, 17 también nos enseña algo. Bueno, ¿quién quiere leerlo, por favor? La promesa de un hombre. Y les voy a dejar para que anoten Isaías 52, 13 e Isaías 53, 12, para que anoten. 52, 13 y 53, 12. Pero ahorita quiero que lean Génesis 17, 17. ¿Qué dice? Entonces Abraham se cortó sobre su rostro y se rió, dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y qué interesante.
¿Qué estaba haciendo Dios providencialmente con este hombre? Ya no era edad fértil ni del uno ni del otro. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Dios estaba cumpliendo eso de que vendría la simiente de ¿quién? De la mujer. Aún en esa edad tan anciano, tan longeva, ¿no? Y más adelante vemos que se sigue cumpliendo y se sigue cumpliendo. Bueno, Isaías 52:13, Isaías 53:12 y Jeremías 23:5 al 6 para que lo puedan ustedes anotar. Entonces, el primer argumento de que Cristo es plenamente hombre, lo vemos en estos pasajes. No simplemente era un hombre, no es la promesa simplemente de un niño, era el Dios hombre que vendría, que se prometió desde el Antiguo Testamento. Pero luego, en segundo lugar, podemos ver el siguiente argumento, la designación de un hombre. La designación de un hombre también es otro argumento. Y Sam Waldron cita estos textos. Hechos 2:22. Si quieren ayudarme a leerlo, mejor. Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 13:38. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. ¿Recuerdan bajo qué contexto está el qué? Sí, después del Pentecostés. Después del Pentecostés que empieza entonces el apóstol Pedro a enfocar su sermón de manera cristológica y a decir: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Cuáles? Jesús Nazareno, varón afirmado, designado, confirmado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué dice el versículo número 23? A este, mire que lo que dice el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Qué interesante, porque luego Pedro habla del plan determinado de Dios para que el Mesías viniera, el mediador, y dice que ese Jesús Nazareno es confirmado o designado por Dios. Hechos 13:38, rápidamente. Y estamos hablando del mismo. Desde el versículo 35, para contextualizarlo, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? Y cuando dice que no permitirá que tu santo vea corrupción, ¿a qué se está refiriendo? No solamente eso, es que su cuerpo en la sepultura no tendría descomposición. Nosotros morimos y si no nos aplican, ¿qué es lo que le aplican? Formol y otro tipo de químicos. Al otro día, es que si no nos bañamos, al otro día olemos a feo. El santo al cual se refiere David, aquí es Cristo. Y él en la sepultura no se descompuso. Vea qué interesante. Algo glorioso y misterioso, pero así lo muestran las escrituras. Y duró 3 días en una tumba y no se descompuso. Y mire cómo lo bajaron de la cruz. En un estado de descomposición física, no putrefacto, sino cómo fue flagelado, martirizado. Ahora mire lo que dice el versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y se pudrió y vio corrupción, se descompuso. ¿Qué queda de David? Polvo. ¿Qué queda de Buda? Polvo. De Mahoma, polvo. Pero Cristo está intacto, a la diestra del Padre. Eso nos muestra
la designación, el Dios hombre. Y luego dice, mas aquel a quien Dios le levantó, ¿quién es aquel? Cristo, no vio corrupción. Fue confirmado, ¿no? Lo que el Padre había dicho, se estableció y dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué? Perdón de pecados. Ya se puso amarillita la lámpara, ¿vea? Yo voy hasta donde alcance a leer, me perdonarán, hermanos. Bueno, vamos a el capítulo 17 de Hechos, 17:31. Y aquí habla de un hombre. Mire que en el texto anterior habla de un hombre que no vio corrupción. ¿Quién es el único que no puede ver corrupción? Dios, pero era hombre. ¿Ve? Ahora, en Hechos 17:31 habla del día del juicio final. Y dice el texto, por cuanto ha establecido un día en el cual, ¿quién estableció un día? Dios. Dios el Padre estableció un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Recuerde que el Padre le designó al Hijo el juicio. Dice, por aquel varón a quien designó. ¿Ve? Y aquí habla de lo que les había dicho que el doctor Sam Waldron había citado. Y es el argumento de la designación. Y aquí dice el texto, el cual, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado, ¿de qué? De los muertos. Otro texto que corrobora la designación. Y va a ser juzgado el mundo ¿por quién? Por aquel a quien el Padre designó. ¿Y a quién designó? A Cristo, el Dios hombre. ¿Y quién es el que va a juzgar? Cuando venga, el Padre va a juzgar, el Espíritu Santo va a juzgar, ¿o quién va a juzgar? Cristo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 25. Porque el Padre lo designó al Dios hombre. Vea qué interesante, como mediador, pero también como juez. Y Él va a estar como Dios hombre en el juicio final. Primera los Corintios 15:21. Primera los Corintios capítulo 15, versículo 21, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Leamos desde el 20 para no ir tan lejos más. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, escuchen bien, la muerte al mundo entró ¿por quién? Por el primer Adán. Y el primer Adán vio corrupción, porque violó el pacto de obras, ¿no? Ahora dice, también por un hombre, escuchen bien, por un hombre, la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? El segundo Adán, Cristo. Él fue designado. Y mire, también la resurrección de los muertos está supeditada a Él. Él es el que va a traer la resurrección de los muertos. El Dios hombre. El Dios hombre. Primera Timoteo 2:5. Muy diciente ese pasaje. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo, miren, escuchen lo que dice Pablo. No hay sino un solo Dios, nosotros no creemos en tres dioses. No hay sino un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador. Uno. Un solo mediador, dice allí, entre Dios y los hombres. Pero hay algo interesante. Dice Jesucristo, pero no solo, hombre. Jesucristo, hombre. Entonces vemos la razón por la cual la segunda persona de la Trinidad, ¿qué hace? Adopta la naturaleza humana para ser mediador. Para ser mediador. Entonces, estos textos que acabamos de leer afirman claramente que Cristo fue hombre. ¿Lo pueden notar? Que Cristo fue hombre, puesto que la mayoría de estos textos están hablando
de Cristo en el presente como resucitado, y dejan claro que sigue siendo hombre tras su resurrección y asimismo para siempre. No solamente tomó la naturaleza y cuando ascendió dejó de ser hombre. No, no, no. Él siguió siendo el Dios hombre. Después de su resurrección, en su encarnación, en su resurrección y hasta que Él venga y por toda la eternidad. O sea que Él será nuestro mediador para siempre. ¿O no? Así es. Ese es el segundo argumento. Y miremos el tercer argumento. ¿Voy rápido? Claro, hasta dentro de 15 días nos veremos. El tercer argumento es la conciencia de un hombre. La conciencia de un hombre. Ahora, no fueron simplemente sus discípulos u otros quienes pensaron que Jesús era un hombre y lo describieron así. Jesús mismo pensó y habló de sí mismo como un hombre. Sí, sus discípulos consideraron a Cristo también como un hombre, pero él mismo también afirmó ser hombre. Juan 8, 39 y 40. Entonces está el argumento de la conciencia de hombre. Cristo era consciente que también era humano. No solamente sus discípulos, el mismo Cristo. Juan capítulo 8, versículo número 39. ¿Qué dice? Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad. ¿Qué hace Cristo allí? Reconocer su humanidad, ¿no? ¿Ante quién? Ante los judíos incrédulos, ante los hijos del diablo, la descendencia de Abraham incrédula. Y dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. ¿Cristo era consciente de su humanidad? Claro que sí. Entonces está el argumento de la conciencia, de ser hombre, tanto Dios como hombre. De hecho, su designación favorita de sí mismo era ese título. ¿Han ustedes visto cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes? Él mismo afirmó ser el Hijo del Hombre. Él utilizó este título para referirse a sí mismo unas 80 veces. Es decir, va a encontrar usted 80 veces el Hijo del Hombre. Allí en Marcos 12:8 dijo él ser también el Señor del día de reposo. Vamos a ir allí. Ya no estoy viendo muy bien, hermanos. Ya les estoy avisando yo. Así es de que si me quedo en la penumbra. ¿Marcos qué? 12:8 o 12:18. 12:8. No, de allá no estoy viendo, hermano. No, hermanos, ese no es el texto. Bueno, pero ustedes han escuchado el texto que dice que Jesús dijo ser Señor del día de reposo. ¿Cierto? No lo recuerdo, hermano, el pasaje. Sin embargo, quería explicar algo, pero el texto se me fue. Entonces lo dejamos allí y lo eliminamos. Pero sí podemos volver otra vez al contexto del Hijo del Hombre. Mateo es. ¿Qué dice? Gracias, hermano. Gracias. El Hijo del Hombre. Mire lo que dice el pasaje. El Hijo del Hombre. Cuando dice Hijo del Hombre debe ser entendido en el contexto de el escatón o la segunda venida de Cristo, pero también debe ser entendido dentro del contexto de la conciencia de Cristo como hombre, con su naturaleza humana. Bueno, ahora, el Hijo del Hombre vino, Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, ¿ven la situación? Las implicaciones que podemos ver en el pasaje. Él era consciente de ser ¿qué? Humano. Humano. Entonces, ¿cuántos argumentos hemos visto? 3. ¿Cuál es el primero? La promesa de un hombre, la designación de un hombre. El segundo, el tercer argumento es la conciencia de un hombre. ¿Cristo era consciente de ser hombre? ¿De tener la naturaleza humana también? Claro. El cuarto argumento es la apariencia de un hombre. La apariencia de un hombre. Vamos a pasajes, vamos a ir a pasajes. Juan 4, 29, para los que están anotando. Voy a errar en un texto. Ay, hermano, muchas gracias, vea, hermano, ¿sí ve? Gracias, hermano. Juan 4, 29. Mire lo que dice Juan 4, 29. Venga, ¿dónde estoy yo? Aquí. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana? Eso está en ese contexto. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, dice el 29, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Qué interesante, ¿no? Vamos a ver varios pasajes para ir luego a la explicación. A la explicación del argumento, la apariencia de un hombre. El 7:46. 7:46 de Juan. No, hermano, estoy más perdido. Mire, en el 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Más pasajes. 51:9 de Juan. 51:9. Perdón. 46, 7:46 y 7:51, perdón. 7:51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pasajes, sigamos leyendo pasajes. Les voy a dar los pasajes. No, hermano, ya no. Me mareo con las luces así. Me dolió la cabeza. Si quieres, siéntese, hermano. Gracias, hermano. No, me mareo. Sí, ya no está alumbrando y me mareé. Les voy a dar los textos para que los anoten. Juan 4:29, 7:46 y 51. 9:11, 16 y 24. Juan 9:11, 16 y 24. Y luego 10:33. 11:47. 11:47, 50. 11:47 y 50. Luego 18, 14 y 17. Luego 18, 14, 17 y 29. Todos en el libro de Juan. 18, 14, 17 y 29 y 19:5 de Juan. Todos están en el Evangelio de Juan. Y estos textos dejan claro que Jesús parecía un hombre y afirmaba ser un hombre. Sin embargo, Jesús no solo aparentaba ser un hombre, él era totalmente hombre. Y debemos recordar que si hubiéramos vivido en la tierra en los tiempos de Jesús, él no hubiese sido diferente a nosotros en su apariencia física, porque eso era lo que estaban designando ahí, un hombre, la designación. Bueno, nos faltan 3, que lo concluiremos después: el cuerpo de un hombre y el alma de un hombre. Y el último, que me parece supremamente interesante, que lo estaremos viendo, y es las limitaciones de un hombre.
Las limitaciones de un hombre. Y aquí vamos a ver varias cosas, pero no hoy. Entonces nos falta mirar el cuerpo de un hombre, el alma de un hombre y las limitaciones de un hombre. Para luego terminar con las principales herejías cristológicas de la historia. Y vamos a dejar por hoy aquí porque ya se acabó la luz de mis ojos, aunque aquí hay un poco de luz, pero ya me duele la cabeza. Entonces, cuerpo de hombre, alma de hombre y ¿qué? Limitaciones de hombre. Pero debemos tener en cuenta que el mismo Cristo, como lo vimos anteriormente, no solamente se hizo una promesa de su humanidad, de que iba a ser hombre, la designación de un hombre, él era consciente de ser hombre. Y cuando digo apariencia de hombre, cuando dice el doctor Sam Waldron de apariencia de hombre, era que la gente podía ver un hombre de carne y hueso, así como nosotros. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos estado, entonces también físicamente hubiese tenido las mismas cualidades y las mismas limitaciones que nosotros. Eso fue todo lo que pudimos observar así a grosso modo, providencialmente, porque no se pudo de otra manera. Pero al menos ustedes pudieron escuchar algo. Bueno, hermanos, esto es un tema que tenemos que seguir avanzando. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que fue necesario que ese mediador, que ese Cristo que estaba en la eternidad, se hiciera hombre para ser nuestro mediador, para que nosotros pudiéramos siempre tener la certeza y la confianza de que Él pudiera interceder por nosotros todos los días. Y Él intercedió y está intercediendo por nosotros a cada instante, a cada momento. Por eso nuestra confianza siempre debe estar depositada en Él. Oremos.